Estamos en el estudio del Antiguo Testamento. Este es el capítulo 6, en el cual estamos hablando acerca de Judá, el reino del sur. Ese es el enfoque, y en esta ocasión voy a estar resumiendo la lección 6.2 de Ezequías hasta Sedequías. Judá, el reino subsistente. Estamos en la página 102 del libro. Esta lección empieza con una breve introducción, recordándonos acerca de las tres fases que vivió el reino de Israel. Después de ahí vamos a estar dando un breve vistazo al bosquejo, y vamos a utilizar el bosquejo del reino subsistente como nuestra guía. Las divisiones principales las vamos a utilizar para cada uno de los puntos que tocaremos en esta lección. El primer punto, estaremos enfocándonos en el reinado de Ezequías. Después de ahí brincaremos a hablar del reinado de Manasés. Después de ahí estaremos hablando del reinado de Josías, y vamos a cerrar la lección hablando acerca del reinado, o más bien hablando de los últimos reyes de Judá. Así que vamos a dar comienzo al resumen de esta lección. La historia del pueblo de Israel la podemos dividir en tres fases, en tres segmentos. La primera fase fue durante el Reino Unido, cuando era una sola nación bajo el reinado de David, una sola nación bajo el reinado de Salomón. Después de la muerte de Salomón, su hijo heredó el trono, su hijo tomó el trono, y la nación se dividió, y eso nos dio la entrada a la segunda fase, o el segundo segmento, que fue el reino dividido. Las lecciones anteriores estuvimos enfocándonos acerca de esa fase del reino dividido. Hablamos del reino del norte y sus reyes, y hablamos del reino del sur y sus reyes. Después de que los asirios invadieron el reino del norte, entonces el único que quedó fue el reino del sur, y eso nos lleva a la tercera fase, o el tercer segmento, que es el reino subsistente. Y es que solamente Judá en el sur sobrevivió esa era del reino dividido. Después de que los asirios tomaron la nación del norte, solamente Judá quedó ahí. Continuaron por 150 años después de que el reino del norte cayó ante los asirios, y este reino sobreviviente nos abarca una era de 8 reyes, comenzando desde Ezequías y terminando en Sedequías. Hablaremos de esos reyes y de sus reinos. La historia de ellos pues es una mezcla de los reyes y la nación de Judá, agradando y luego desagradando también a Dios. Se ha hecho un bosquejo para poder estudiar esta etapa o esta fase del reino subsistente. Se ha dividido de la siguiente manera, y cada división la vamos a usar como un punto para la lección. La primera división es hablar de Ezequías, quien fue un rey justo. La segunda es hablar de Manasés, quien fue un rey pecador. Luego hablar de Josías, un muchacho rey. Y la última etapa, la última división, que será nuestro último punto, son los últimos reyes de Judá. Así que vamos a hablar acerca de Ezequías. Empecemos por ahí. Ezequías fue el hijo de Acaz. Espero que se acuerden de Acaz de la lección pasada. Acaz se aventó por completo a la idolatría durante el reinado de Acaz. Durante ese tiempo fue cuando Asiria fue y conquistó y tomó el reino del norte. Entonces pasaron 6 años después de eso, y entró al reinado el hijo de este hombre de Acaz. Entró al reinado de Ezequías. Ezequías gobernó durante 29 años. A diferencia de su padre, que sí se tiró a la idolatría, Ezequías no siguió ese mal ejemplo. Él llevó a la nación a una restauración de justicia. Eso incluyó la limpieza del templo y la restauración de los modelos de adoración debidamente establecidos. Él removió los ídolos, y hizo eso sacrificando ofrendas por el pecado que se había hecho, y también participando en grandes celebraciones de acción de gracias hacia Dios. Ante su primer mes de reinado de Ezequías, él empezó a cambiar todo, de dirección. Su padre, bajo el reinado de su padre, se hizo mucho daño desde la vida política y la vida religiosa de esa nación. Pero él empezó a cambiar todo eso. Él exhortó a los sacerdotes y exhortó a los levitas para que se restaurara el templo y para que se prepararan para la renovación del pacto. Otras cosas que hizo Ezequías, aparte de fortalecer la política y la economía de la nación, él también se armó de un ejército. Otra cosa que hizo fue traer agua dulce a la ciudad de Jerusalén.
También extendió la muralla de Jerusalén y al mismo tiempo que Ezequías instituyó medidas para proteger la ciudad de los enemigos, también iba exhortando al pueblo a confiar en el Señor por protección divina. En el año 701 a.C., el rey de Asiria de ese tiempo, bajo el nombre de Sennacherib, empezó a amenazar a Jerusalén y llevó a su ejército hasta Palestina para deshacer o apagar las rebeliones que se estaban levantando en su contra de la nación del reinado de Judá. El ejército asirio capturó 46 ciudades que estaban amuralladas. Eso incluía muchas ciudades fuertes en el reino de Judá. Sennacherib, este rey asirio, exigía que Judá se rindiera a su poderoso ejército, pero vemos ahí que se levantó el profeta Isaías e instó al rey Ezequías, rey de Judá, a que confiara en el Señor. El rey Ezequías y la nación se pusieron en oración, y en respuesta a su oración leemos que Dios envió un ángel que les mató a 185,000 soldados asirios y líderes también en el campamento asirio. Este rey de Asiria, Sennacherib, se fue avergonzado, se regresó a su país avergonzado, y un poco después leemos que algunos de sus propios hijos lo mataron. También leemos que poco después de esto, este rey Ezequías se enfermó gravemente. A lo mejor se recordarán de esto. El profeta Isaías le dijo a Ezequías que iba a morir, y Ezequías se dirigió el rostro hacia la pared, lloró y oró, y Dios contestó su oración y le agregó 15 años a la vida de Ezequías. Y la noticia de que Dios salvó la vida de Ezequías y que Dios había librado a Judá de Asiria, pues llegó a las ciudades que rodeaban al reino de Judá. Muchos empezaron a enviar regalos muy valiosos a este rey. Cuando los gobernantes de Babilonia le enviaron mensajeros con regalos y con cartas de aliento alentadoras, el rey Ezequías les dio la bienvenida con los brazos abiertos. Les mostró a los visitantes todo su reino y la riqueza en sus depósitos. Isaías lo reprendió por su orgullo y le advirtió que el juicio iba a venir a Judá por la acción necia de Ezequías. Él profetizó que un día Babilonia se iba a llevar todo lo del palacio. Eso lo encontramos en el segundo libro de Reyes 20, 12 al 19. Finalmente Ezequías muere en el año 686 a.C. El pueblo de Judá lo honró debido a su efectivo liderazgo político y también espiritual. A pesar de sus faltas, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Así se dice del rey Ezequías en segundo de Reyes 18:5. Antes de que muriera Ezequías, su hijo Manasés comenzó a reinar juntamente con él, y él reinó juntamente con él durante 10 años. Ya una vez que murió Ezequías, Manasés gobernó aproximadamente 45 años más. Desgraciadamente, Manasés siguió los pasos de su abuelo Acaz y no siguió los pasos de su padre Ezequías. Acuérdense que Acaz se tiró a la idolatría. Manasés fue un rey muy malo, o un rey malo. Él rechazó la justicia, también promovió y practicó la idolatría de todo tipo. Como parte de esas prácticas, algunas de las cosas que hizo, Manasés puso ídolos en el templo de Dios, también sacrificó niños al dios falso Moloc en el valle de Himón. La tradición histórica declara que Manasés ordenó que Isaías fuera aserrado por la mitad y llenó Jerusalén de sangre inocente de extremo a extremo. Y debido a estos hechos, algunos consideran que Manasés fue el más impío de todos los reyes de Judá. Aunque fue muy malvado, también leemos en la narrativa que llegó un momento en el que él se arrepintió. A pesar de toda esa maldad extrema y sus prácticas pecadoras, pasó el tiempo, él se arrepintió de eso. Sucedió cuando Asiria atacó a Judá y a él lo llevaron encadenado hasta Babilonia. Cuando regresó a Jerusalén, Manasés llegó a quitar todos los ídolos y los altares paganos del templo de Dios y también reconstruyó el altar del Señor. Manasés incluso mandó al pueblo que sirvieran al único y verdadero Dios. Y como nos comenta el libro, pues ese cambio en este rey es uno de los mejores ejemplos que tenemos para ver la misericordia de Dios. La vida de este hombre demuestra que Dios perdona a cualquiera que se arrepiente, incluso al peor de los pecadores. Bueno, después de la muerte de Manasés, su hijo Amón llegó a ser rey, pero Amón gobernó por solo 2 años porque sus propios funcionarios lo mataron. Promovió y practicó también la idolatría y otra vez descarrió al reino de Judá de Dios. Lo hizo a un lado, lo alejó de Dios también al reino de Judá.
Y el pueblo de Judá mató a los que habían asesinado a este rey Amón, y el pueblo hizo rey a Josías, quien era hijo de Amón. Josías tenía solamente 8 años de edad cuando él tomó el trono, y Josías gobernó por aproximadamente 31 años. A los 16 años Josías empezó a buscar al Señor, y a la edad de 20 él empezó a llevar a la nación de vuelta a Dios. Pasaron algunos años y Josías empezó a dirigir una campaña para poder reparar y poder restaurar el templo. Durante ese periodo de reconstrucción del templo se encontró el libro de la ley, que a lo mejor había estado oculto, y algunas copias a lo mejor destruidas también durante el reinado de Manasés. El secretario empezó a leer la ley de Moisés a este joven rey, y esto le afectó a este joven rey profundamente. El rey se arrepintió, lamentándose de que Judá se había vuelto tan pecaminoso. Mandó a algunas personas para que fueran a hablar con la profetisa Hulda, para que consultaran con el Señor sobre qué era lo que debían de hacer. Hulda les advirtió que el juicio ya venía, pero sin embargo les dijo que debido a que el rey y su pueblo buscaron al Señor, Dios iba a tardar su juicio por tener misericordia del rey Josías, y como resultado el reino de Josías fue quieto, fue pacífico, y él llevó a Judá de vuelta a Dios hasta el final de su reinado. Y mientras que ahí en Judá pues estaba avivando otra vez, estaba comenzando un avivamiento espiritual a través de este rey Josías, unos cuantos años antes podemos ver que la nación de Babilonia y de Media se estaban uniendo. Ellos llegaron a destruir a Nínive, que era la capital del reino asirio. Acuérdense que Asiria fueron los que destruyeron y tomaron al reino del norte, Jerusalén. Pues Babilonia y Media se unieron y se fueron a pelear en contra de Asiria. Destruyeron la capital, Nínive, que era la capital de Asiria. A causa de esa derrota de la capital de los asirios, pues se levantó el faraón Necao de Egipto, y él tomó su ejército, marchó con su ejército hacia el norte para detener cualquier amenaza que viniera en contra de su nación. ¿Y qué tiene que ver esto con Judá? Pues aunque Necao no era el plan de él luchar en contra de Judá, Josías se empeñó en darle batalla. Acuérdense que él marchó hacia el norte, no venía a luchar contra Judá, nada más iba a defender, pero Josías se empeñó en darle batalla. Durante la lucha Josías se disfrazó y fue herido con una flecha. Murió dentro de poco tiempo, a los 39 años de edad. La Biblia no dice si él había consultado al Señor antes de esa batalla, y al parecer él simplemente tomó una decisión militar que demostró no ser próspera. El pueblo de Judá hizo duelo por su rey, y el profeta Jeremías escribió un lamento en memoria de Josías. Eso está en 2 de Crónicas 35-25. Bueno, después de la muerte de Josías, entramos a la sección de los últimos reyes de Judá. Josías tuvo 3 hijos, cada uno de sus hijos gobernó algún tiempo sobre Judá, pero lo que sabemos y podemos ver es que los 3 no siguieron el ejemplo de su padre de obediencia a Dios. Después de que muere Josías, el pueblo hizo rey a su hijo Joacás, y también después de la muerte de Josías, pues el pueblo se vino a un colapso social y político como resultado de su muerte. El reinado de Joacás fue impío. Encontraremos que también a Joacás se le llama en algún otro lugar Salum. Ese reinado solamente duró 3 meses, porque el faraón de Egipto, Necao, llegó y lo destronó, empezó a exigirles impuestos y se llevó a Joacás cautivo a Egipto. Hay una profecía que había hablado Jeremías, que está en Jeremías 22 a 10, 11 y 12. Les voy a leer Jeremías 22, 11. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre. El que salió de este lugar no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Pues el faraón Necao, faraón de Egipto, llegó, destrona a Joacás, se lo lleva cautivo a Egipto, y se cumplió la profecía. Después de que capturó a Joacás, Necao, el faraón, puso a Eliakim, que es otro hijo de Josías, hermano de Joacás, en el trono, y cambió su nombre a Joacim. Así vemos que pasaron 4 años, y en el año 605 a.C., Nabucodonosor de Babilonia derrotó al faraón egipto Necao y capturó Judá. Confiscó los tesoros del templo y tomó algunos de los mejores jóvenes como prisioneros. Entre esos jóvenes que se llevaron a Babilonia estaban Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Y algunos años después, Joacim,
quien había sido puesto como rey por el faraón Egipto, Joacim se rebeló en contra de Nabucodonosor, y no mucho tiempo después Joacim fue asesinado y su hijo Joaquín se convirtió en el rey. La naturaleza de la muerte de Joacim es incierta, pero él fue asesinado posiblemente en batalla o asesinado por algunos enemigos políticos. Joaquín solamente reinó 3 meses, y es que Nabucodonosor invadió nuevamente Judá, entró con su ejército a Jerusalén y Joaquín se rindió. Nabucodonosor se llevó más riquezas, tomó a Joaquín, tomó artesanos y tomó líderes como prisioneros. Se llevó hasta 10,000 cautivos, nos dice Segundo de Reyes 24:14. Entre esos cautivos también iba el profeta Ezequiel. Nabucodonosor, al llevarse a Joaquín con él como prisionero, entonces puso a Matanías, el hijo menor de Josías, para que fuera rey, pero iba a ser su rey títere, y le cambió su nombre a Sedequías. Sedequías fue el último de los reyes que gobernó ahí en Judá, que gobernó a Judá ahí en Jerusalén, pero por 11 años su reinado fue meramente como un sirviente de la nación de Babilonia. Entre tanto, los egipcios constantemente lo presionaban a este rey para que se uniera y pusieran resistencia en contra de Babilonia, y Sedequías finalmente pues aceptó este peligroso plan militar. Se rebeló en contra de Nabucodonosor, se rebeló en contra del Señor, porque Sedequías quizás fue el peor de todos los hijos de Josías, pero de nuevo se rebeló en contra del Señor, se rebeló en contra de Nabucodonosor, y para la última no solamente pagó con su propia vida, sino que también la vida de muchos de sus compatriotas. Los babilonios vinieron con furia, diezmando la población, robando, destruyendo el templo, la ciudad, y se llevaron a los que quedaron vivos. Sedequías logró escapar a Jericó, pero los soldados lo capturaron, lo cegaron, le pusieron cadenas y se lo llevaron a Babilonia. Y el reino de Judá de esa manera dejó de existir como una nación. El pueblo ahora entraba a una nueva etapa, el pueblo ahora estaba en un exilio. Y en el año 586 hasta el año 582, Babilonia destruyó a Judá y llevó a los sobrevivientes al exilio. Así la noche del exilio se estableció sobre el reino del sur, y el juicio de Dios sobre su pueblo pues fue completo. Las historias de Reyes como las de Crónicas nos muestran las historias tristes de lo que pasó a un pueblo y sus reyes cuando ellos acostumbraban desobedecer el pacto de Dios. Las palabras de Dios a Moisés se hicieron realidad. Lo que ya habíamos estudiado en capítulos atrás, la violación a sus órdenes de Dios trajo muerte y una noche de 70 años de exilio. Y a pesar de esto, la esperanza de Dios permaneció, porque el exilio no iba a durar para siempre. Yo creo que hay mucho que aprender de la historia de los reyes buenos y también de los reyes malos, de los periodos de rectitud y de los periodos de idolatría. El propósito de la narrativa del Antiguo Testamento es probablemente, como lo mencionamos anteriormente, tanto histórico, pero también teológico. Teológicamente, la intención de esta complicada y a veces compleja historia es encomendar la obediencia por los motivos correctos y advertir en contra de la desobediencia. También nos demuestra la soberanía de Dios. Pese a todos los errores que se cometieron, todo el pecado y la maldad y malas decisiones humanas, la soberanía de Dios estaba por encima de todo eso. Y bueno, eso nos concluye este último punto, los últimos reyes de Judá, que comenzamos con los 3 hijos de Josías, Joacás, Joacim, y luego el hijo de Joacim, Joaquín. Después de eso empezó a reinar el último rey, Sedequías. Les recuerdo nada más que Joacim fue puesto como rey por Necao, el faraón de Egipto, y más adelante también vemos que Sedequías fue puesto por Nabucodonosor. En la página 106 de su libro se va a encontrar una tabla en donde se enlistan todos los reyes de Judá, los años que ellos reinaron, el carácter, si fueron malos o buenos, la relación que tuvieron con Israel, también las secciones bíblicas en donde encontramos acerca de ellos. Fueron 20 reyes de Israel, de Judá, se empezó con Roboam y se terminó con Sedequías. Y esta lección, la lección 6.2, estuvimos hablando acerca de Ezequías. Estuvimos recordando las 3 etapas: reino unido, reino dividido y reino subsistente. Hablamos de Ezequías, un rey justo; de Manasés, un rey pecador;
de Josías, el muchacho rey, y hablamos de los últimos reyes de Judá. Espero les haya ayudado este resumen y Dios les bendiga.